Ya. Me avisan, por favor, si estoy compartiendo pantalla con ustedes. Sí. Ya, Sí, ya. Iniciemos, por favor. Armendaris Samara. Presente. ¿Es Samara o Shamara? Shamara. Shamara, ya. Barcenes Gisela. Presente, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. Barragán Carlos. Bravo Yesenia. presente. Calle Evelyn. Presente. Caña Yasmín. Presente. Vuelva a repetir, por favor, Cañar Yasmín. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Casar Leslie. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Chela Darwin. Chimbolema Wilmer. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz Jonathan. Buenas tardes, Licen. Presente. García María. Buenas tardes, presente. Guamán Stalin. Buenas tardes, presente. Guamán Nube. Presente. Juan Buguete Natalie. Presente, buenas tardes. Winkla Gabriela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Inga Melanie. Buenas tardes, presente. López Kerly. Presente. Vuelvo a repetir, por favor, López Kerly. Presente. Machuca Talía. Buenas tardes, presente. Manzano Odalis. Buenas tardes, presente. Monta Emily. Buenas tardes, presente. Pacas Patricia. Buenas tardes, presente. Patín Kelly. Presente, buenas tardes. Patín Kelly, vuelva a repetir, por favor. No se le escucha bien, Kelly, por favor, vuelva a repetir. Presente. Quintana Alfonso. Presente. Raquel Mellanela. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Rochina Lady. Presente. Rodríguez de Yanira. Buenas tardes, presente. Sánchez Michelle. Presente, buenas tardes. Sarango Naeli. Segura Andrea. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tiaguaro Lisbeth. Yajico Luis. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Listo, chicos. ¿Alguien que tal vez no le haya mencionado? Dicen buenas Ingel tardes. Sí. Tiguaro dice que se encuentra en la sala de espera sin poder ingresar. Sí, pero ya ahorita estamos como 6 minutos después de la hora que se les permite para ingresar. Tengo un mensaje que dice que, bueno, tuvo un percance médico, pero bueno, yo le paso la información que me están enviando nada más. Ya, mija, gracias. Dicen, Admitámosle. Dígame. buenas tardes, disculpe. Chela Darwin sí me nombró, pero yo le dije presente. No sé si sería mi audio o es que no me escuchó.
Ya, no le debía haber escuchado, que por eso no le he puesto la asistencia. Ya, Lisa, Ya. gracias. ¿Alguien más que no le haya mencionado o tal vez no me escuchó en el momento que le nombré? Buenas tardes, Ligia. No sé si me podría ayudar. Yo recién acabé de entrar. No sé si la compañera le comentó que yo tenía una cita médica y me atrasé 10 minutitos. Mil disculpas. Ya, por favor, active la cámara. Ya. Te aguardo, Lisbeth, por favor. Ya, active la cámara, por favor. Gracias. La señorita Naeli también creo que tiene problemas toda esta semana con la cámara, que en el chat del grupo dice presente a lo que le nombró. Ya, que levante la mano, dígale. Cuando sucede eso, levantan la mano y me sale aquí en la pantalla. Entonces, porfa, compañera. Ahí justo levantó la mano. Sí, sí. Sí. Y Por el eso, otro señor que falta es el señor que ha fallecido, entonces él ya no. a ver, ¿cuál dicen que falta? Señor Barragán Carlos, el compañero ha fallecido, entonces él ya no. Ah, está, qué pena. Ya, de él no se ha comunicado nada desde la dirección, desde la coordinación. Sí. Ajá, de ahí creo que ya estamos todos. Ujú, ya. Listo, chicos. Ahora sí, iniciemos, por favor, ¿ya? Listo. Vamos a empezar con la materia, ¿sí? El día de hoy vamos a ver todo lo que se refiere a la primera temática de la semana, que es la empresa. ¿Sí? Vamos a ver sobre esta temática. ¿Qué vamos a ver en esta temática? Vamos a ver ciertos subtemas como la definición, la clasificación de las empresas. Entre ellas tenemos la clasificación por la actividad, por el sector que pertenecen, por el tamaño, la función económica, por la constitución, por la inversión de capital. De entre las empresas existentes, la misma que es la clasificación por el tamaño, en nuestro país, la Superintendencia de Compañías, bajo su ley, ¿sí?, menciona ciertos aspectos para la clasificación por este tipo, ¿no? Por el tipo de tamaño. Y también vamos a conversar un poquito sobre la clasificación de las compañías en el Ecuador. ¿Cuáles son las compañías existentes dentro de nuestro país? Y un tema adicional como para poder tomar aspectos, sobre todo de aspectos que denotar cuando se aplica contabilidad en una empresa. Vamos a ver acerca de las formalidades con las que deben contar las empresas, cuando se crea y cuando permanecen o generan el principio de negocio en marcha. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos al estudiar esta temática? Es que se requiere, ¿sí?, que al final de la revisión de esta temática lleguemos a conocer sobre la importancia de las empresas y las compañías como fuentes generadoras de ingresos en la economía de nuestro país y de notar la aplicación de aspectos contables dentro de ella, ¿sí? Conocimientos previos. ¿Qué es la empresa para ustedes? Chicos, ¿qué es la empresa para ustedes en los conocimientos que ustedes posiblemente puedan entender sobre esta temática? ¿Alguien puede participar, por favor? Anderson, apague el micrófono si no va a participar, por favor. Una empresa son los recursos que busca una persona para un beneficio propio, ya sea para tener algún lucro o no en el futuro. Puede empezar como pequeña, mediana y grande. Ya vamos a recalcar ese tema, ¿no? Hay empresas que sí se constituyen como tal, pero no siempre es para obtener beneficios, ¿no? A veces hay empresas también que sí son creadas sin fines de lucro, ¿no? Ya, bueno, sigamos entonces. Por favor, silenciar los micrófonos si no van a participar. Y si en caso de que lo van a hacer o pedir la palabra, alzar la mano. Según Guajardo,
¿sí? Según los autores Guajardo y Andrade, en su libro yo he obtenido esta información acerca de las empresas, ¿sí? Dice que en la página 2 de su libro, Guajardo y Andrade menciona lo siguiente a la empresa. Se refiere a las organizaciones económicas como una combinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos que son administrados con el objeto de generar algún bien o servicio a la sociedad. Es necesario que las organizaciones cuenten con información para administrar y rendir cuentas de su actuación a las partes interesadas. ¿Sí? Las empresas se las conoce como una generación o unión, ¿sí? De todos aquellos recursos con los que puede contar la empresa. En este caso, dentro de ellas contamos con recursos humanos, que son los principales y los que permiten la creación de una organización. Los recursos económicos, recursos materiales, recursos financieros. Pero la empresa, cuando se llega a generar o a crear, es por las acciones humanas, ¿sí? Una empresa no puede existir si no existe el recurso humano. Los otros recursos con los que cuenta la empresa prácticamente se van generando en sentido de su principio de negocio en marcha, es decir, cuando ya van teniendo productividad. Entonces, para entender mejor, la empresa son las acciones humanas orientadas a la oferta de productos y prestación de servicios con criterios de calidad y eficiencia, precisan de una estructura organizacional e institucional. A ella se le denomina como empresa, cuyo propósito principal es generar bienes y servicios de calidad en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, son acciones humanas orientadas a ello, a brindar algo, ¿sí? A la sociedad, al resto de seres humanos, ¿no? En este caso pueden ser productos o a su vez la prestación de servicios. Dentro de las empresas, el desarrollo de las actividades empresariales tienen bastante vínculo, ¿no? O tienen un vínculo directo con la contabilidad, ya que hay que tomar en consideración que, como les había mencionado, las empresas no pueden existir si no hay de por medio las acciones del recurso humano. Es por ello que dichas acciones que se genera por parte del recurso humano, desde ahí parte la creación de una empresa. Al momento de que el ser humano cree una empresa, ¿sí? A este se le denomina como inversionista. Se le denomina como usuario de la información. Y todos aquellos que les acabo de mencionar, sí, todos aquellos seres humanos denominados como inversionistas, propietarios, gerentes propietarios, directivos, usuarios de la información, siempre van a tratar de buscar información o obtener información de acerca de los resultados de la gestión operacional o la gestión empresarial que tiene la misma. Entonces, es por ello que se considera que la empresa, si fue creada para ofertar y de ella obtener beneficios, ¿sí? Lucrativos o beneficios no lucrativos, entonces la empresa va a tener que generar información que conozca estos usuarios de esta información, ¿no? Y es por eso que esa información que ellos requieren prácticamente es la parte económica o los recursos económicos con los que cuenta una empresa. Para ello existe la contabilidad. Entonces, es por ello que se menciona que existe con todas las actividades empresariales, tienen un vínculo, ¿sí? Un vínculo directo con la contabilidad. Esta información que remite esta ciencia, que es la contabilidad, ¿sí? Va a hacer que el usuario de la información tenga de manera oportuna, ¿sí? Tenga de manera oportuna dicha información para la toma de decisiones, ¿sí? Y esta información que remita la contabilidad para las empresas va a garantizar de que dichas empresas mantengan una permanencia en el mercado. Entonces, es por ello que se ve
la temática empresa, ¿no? Entonces, para concluir esto de lo que significa empresas, la empresa prácticamente es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas. Pueden ser actividades de producción o comercialización de bienes y o servicios que satisfagan las necesidades del mercado. Y mediante esta operacionalidad, las empresas puedan obtener rendimientos sobre la inversión que se ha realizado. ¿Sí? Que se ha realizado. Entonces, las empresas en nuestro país son varias, son un gran número de empresas, ¿sí? Pero para ello mismo, para entender qué tipo de empresas existen en nuestro país o existen, ¿sí? En el mundo entero, qué tipo de empresas existen, se ha generado una clasificación de las mismas. Ahora, cabe recalcar, chicos, que los diferentes autores, al definir la clasificación de las empresas, les dan distintos nombres a las diferentes categorías o tipos de empresas según su clasificación, ¿sí? Y yo les he puesto aquí de una manera, de una forma más conocida la clasificación de las empresas. Pero sí les voy a ir mencionando la clasificación que otros autores también realizan, ¿no? La más común, la clasificación más común o tipos de empresas según la clasificación por el tamaño es bastante conocida. Entre ella tenemos aquellos tipos de empresas denominadas como micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Qué pasó, Carolina? Profe, dice Andrea que le deje ingresar, que se le reinició la computadora. Por favor, disculpe la molestia. Sí se dan cuenta que por eso es que no me gusta que ingresen después de que yo estoy en clases, chicos. La clase está siendo grabada. Esta clase yo subo al YouTube. ¿Sí? Yo subo al YouTube y por eso mismo no me gusta que existan interrupciones. A ver, sigamos, por favor, que no vuelva a haber interrupciones de ese tipo. Si se refiere a la materia o a la temática, si vamos a hablar, por favor, levantar la mano. ¿Estamos? Sigo, chicos. Tomo en cuenta ahorita la clasificación por el tamaño. Sí, así es conocida como muchos autores de este tipo de empresas, clasificándolos por el tamaño. Es bastante común esa denominación en la clasificación. Dentro de esta clasificación tenemos las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Las microempresas son conocidas como pequeñas unidades económicas, ¿sí? Por lo general se inician como emprendimientos personales. Comúnmente a las microempresas también se las conoce como empresas familiares o artesanales, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan este tipo de empresas? Porque es bastante común de que estas empresas no tengan un número mayor a 9 empleados, ¿sí? Son bastante pequeñas, por lo tanto se considera que el número de empleados dentro de ella no sea mayor a un número de 9, ¿sí? Que sus ventas brutas anuales sean hasta $100,000 en el año y de igual manera sus activos, ¿sí? Ahora, las pequeñas empresas son conocidas como empresas que realizan actividades económicas, pero también productivas. Odalis, por favor, apagar el micrófono. Son aquellas empresas que manejan un número de empleados de entre 10 a 49 empleados, ¿sí? Sus ventas brutas anuales para las pequeñas empresas es considerado como tal, si manejan un valor de ventas de $100,000 hasta $1,000,000 y que sus activos totales sean de $100,000 hasta $750,000 para que sean consideradas
como medianas empresas. A estas empresas tienen ciertas características también, ¿no? Que entre ellas, pues, trabajen de un número entre 50 y 199 empleados. Sus ventas brutas serán entre $1.000.000 a 5 millones, ¿sí? Y sus activos totales también están entre $750.000 a 3.999.999. Y a las grandes empresas, sí, en este caso, a estas empresas sí se les considera de este tipo. ¿Por qué? Porque ellas cuentan con un número mayor a 200 empleados. Sus ventas brutas anuales se considera que deben ser mayores a $5.000.000 y que sus activos totales sean mayor o igual a 4 millones. Así se les clasifica a las empresas por el tamaño, ¿sí? Vamos a las empresas por la actividad. En el caso de las empresas por la actividad, hay autores que le conocen a las empresas por la actividad ¿cómo es? Por el tipo de empresas que están inmersas en esta clasificación, se las conoce, ciertos autores le dan el nombre de sector primario, sector secundario y sector terciario. Y hay otros autores, ¿sí?, que a la clasificación por la actividad la denominan a los tipos de empresas les denominan como industriales, comerciales, de servicios, extractivas y agropecuarias, ¿sí? La clasificación o tipos de empresas por la actividad, hablar del sector primario, se refiere a aquellas empresas que se dedican a la explotación, ¿sí? Esta explotación puede ser minera, forestal, productos del mar, ¿sí?, entre otros. También a las empresas primarias se las conoce como empresas agropecuarias. Dentro de ellas está la agricultura y la ganadería. Y también se les considera como empresas primarias aquellas que se dedican a la construcción. Ejemplos de empresas primarias tenemos, entre ellas, granjas, haciendas agrícolas, empresas mineras, empresas de explotación petrolera, empresas de pesca de atún, camarón y otros productos del mar. ¿Sí? A las empresas secundarias se las conoce como empresas que se dedican a la transformación de una materia prima, ¿sí? Entre ellas tenemos las empresas industriales. Y las empresas del sector terciario son aquellas empresas que dedican exclusivamente a la prestación de servicios, salud, educación, transporte, hospedaje, seguros y otras más, ¿sí? Que brinden servicios. Entre ellos tenemos ejemplos de empresas como hospitales, clínicas, colegios, universidades, hoteles, cooperativas de transporte y un sinnúmero de empresas igual que pueden brindar un servicio. Así le clasifican ciertos autores. Hay otros autores que los clasifican, en cambio, a las empresas por la actividad, como les mencionaba, en industriales, comerciales, de servicios, extractivas y agropecuarias. A las empresas industriales, sí, están inmersas más o menos en el sector primario, sí, a las empresas industriales. Pero la actividad básica de este tipo de empresas es comprar materia prima y transformarla en productos terminados para posterior llegar a su comercialización. Como les mencionaba, también hay autores que dentro de esta clasificación define a las empresas comerciales o toma en consideración a este tipo de empresas como parte de la clasificación por la actividad. Entre ellas tenemos a las empresas que les mencionaba comerciales, son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de bienes o productos con el objeto de comercializarlos, ¿sí? En estas empresas no se realiza ninguna transformación al producto adquirido para la comercialización, ¿sí? Lo único que sí incrementa
al valor de la adquisición es denominada como ganancia. Sí, aquí tenemos empresas como supermercados, librerías, mueblerías y otras que pueden comercializar como comercializadoras de autos, equipos informáticos y demás. ¿Sí? También existen las empresas de servicios. Estas empresas de servicios están como parte del sector terciario. En este caso, las empresas que brindan servicios, ¿sí? Generan la venta de productos intangibles. ¿A qué se refieren los productos intangibles? Son aquellos productos que no se pueden tocar, ¿sí? Se pueden escuchar, ver, pero no se pueden tocar, como es el caso de las empresas que se dedican a la limpieza, a la seguridad, empresas que se dedican a brindar educación, publicidad, ¿sí? Y otras más que puedan brindar diferentes servicios. También dentro de ellos tenemos las extractivas, sí, que son aquellas empresas, en cambio, que se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo, como por ejemplo, empresas de extracción de petróleo, empresas de extracción de gas natural, piedras preciosas, explotación de minas y otros. Asimismo, tenemos dentro de esta clasificación las agropecuarias, que también están inmersas en las empresas primarias o del sector primario, que son empresas que realizan actividades de agricultura y ganadería. Entre ellas tenemos las granjas agrícolas, granjas porcinas, haciendas y otros, ¿no? Florícolas y otros. Asimismo. Entonces, ¿sí? Tomar en consideración, chicos, que en la clasificación por la actividad pueden darse por sector primario, secundario, terciario, o la clasificación de las empresas por la actividad también puede generar tipos dentro de ella, como industriales, comerciales, de servicios, de extractivas y agropecuarias. En el caso de las empresas por el ámbito de actuación, se refiere a aquellas empresas que se dedican a brindar bienes o servicios sectorizados. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que hay empresas, si sean ahí sí comerciales, industriales, de servicios, que brindan, sean bienes o sean servicios, de una manera localizada. ¿Sí? En el caso de las empresas locales, es por lo general empresas que brindan el servicio o bienes a un sector pequeño. En este caso puede ser una ciudad. ¿Sí? Las empresas que son denominadas como regionales, a estas, en cambio, son ya, sus productos no expenden solo a su localidad, sino ya a la parte regional o zonal. En este caso puede ser, por ejemplo, región costa, región sierra, región insular, región amazónica, ¿sí? O a su vez puede ser dividida por zonas, por ejemplo, empresas que atienden de manera zonal, como les mencionaba, como yo que sé, la zona 3, la zona 5, la zona 8, según las empresas donde brinden su servicio o como es, o expiendan bienes, ¿no? Las empresas nacionales, como su palabra mismo lo menciona, ya actúan en un ámbito nacional, es decir, dentro de un país, y sus productos son expendidos de manera nacional. Las empresas internacionales, en cambio, son aquellas empresas que se manejan en un ámbito de actuación de expender, sean bienes o servicios, a otros países, ¿sí? Es decir, que son empresas radicadas dentro de un país que brinda servicios o bienes a otros países. Las empresas multinacionales, en cambio, ¿en qué se diferencian? En que las empresas multinacionales no es solo existe de manera en que se unifica su expendio de bienes o servicios, sino existen varias empresas radicadas en diferentes países y desde ahí expenden sus productos. Entonces, por eso se les considera como multinacionales y no internacionales. Repito, la diferencia entre las dos tiene en que la internacional, desde un país, expenden productos, es decir, exportan. ¿Sí? En cambio, las empresas multinacionales no es que tiene una sola empresa, sino las multinacionales comúnmente son empresas las cuales tienen varias agencias o sucursales en diferentes países y desde ahí brindan el servicio o expenden el producto. Por la finalidad de beneficios, por la finalidad de los beneficios. Como les mencionaba, hay empresas que son creadas
para llegar a obtener lucro, y hay empresas que son también creadas para generar, expender un bien o un servicio, pero sin llegar a obtener un lucro, es decir, sin buscar beneficio. En el caso de las empresas con ánimo de lucro, existen muchísimas en nuestro país y son la gran mayoría. Pero sí hay empresas aquellas que se denominan sin fines de lucro, que son aquellas empresas que brindan más servicios sociales de ámbito de ayuda social como fundaciones. ¿Sí? La titularidad del capital. El autor con el que yo le estoy trabajando y les estoy mostrando en la diapositiva, este autor le llama titularidad de capital. ¿Sí? Titularidad de capital. Pero hay otros autores que se llaman, le denominan a esta clasificación como por el sector al que pertenecen. ¿Sí? Las empresas que integran esta clasificación de titularidad de capital o por el sector que pertenecen están las empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. Las empresas privadas son generalmente creadas por personas naturales o también por personas jurídicas de derecho privado, ¿sí? Estas empresas comúnmente se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios. Repito, estas empresas son constituidas por personas naturales, ¿sí? Es decir, que tienen derecho privado. Las empresas públicas, en cambio, son entidades o empresas creadas por la Constitución, es decir, son creadas por el Estado. Dentro de ellas, de este tipo de clasificación de las empresas públicas, tenemos, por ejemplo, empresas que brindan servicios públicos y que se constituyen como personas jurídicas, pero de derecho público. Entre ellas tenemos los organismos, entidades de gobierno nacional, las entidades de la función ejecutiva, entidades de la función legislativa y judicial, organismos electorales, organismos de control y regulación y demás organismos que integren, sí, al Estado, pero que su creación o su finalidad sea brindar servicios o bienes, pero para el público, ¿sí? Las empresas mixtas, en cambio, son aquellas empresas que están combinadas, ¿sí? Es decir, son aquellas empresas que el capital de las mismas están constituido por aportes del sector privado y por aportes del sector público, ¿sí? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la compañía de economía mixta Austrogas, ¿sí? Ahora, por su forma jurídica, ¿sí? Por su forma jurídica. Hay que tomar en consideración, chicos, que hay empresas que llegan a constituirse o a formalizar, ¿sí? Su asentamiento. En este caso, hay empresas que según su constitución pueden ser o llegar a legalizarse solo con la creación de una persona natural. Es decir, ¿qué significa eso? Que hay empresas que son creadas pero por un solo individuo. A estas empresas se les llama empresas individuales o unipersonales, ¿sí? A las empresas unipersonales prácticamente pueden constituirse este tipo de empresas ante un juez de lo civil. No es necesario que se constituyan o se registren dentro de la superintendencia de compañías, ¿no? Sino estas empresas solo con constituirse ante un juez de lo civil, pues ya pueden destinarse a la actividad económica para la cual fue creada. Como compañía unipersonal hay que considerar que la responsabilidad del propietario es limitada, ¿sí? Este tipo de empresas, al llamarla unipersonal, exclusivamente tiene que ser creada por un solo socio, ¿sí? Comúnmente, en este tipo de empresas unipersonales, ¿sí? Comúnmente en estas empresas, al que la constituyó o a la persona que formó este tipo de sociedad se le conoce como gerente propietario. El aporte que esta única persona llevará a cabo como capital no podrá ser inferior a una remuneración básica mínima unificada multiplicada por 10, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con ello?
que para crearse este tipo de negocios, su conformación no tiene que ser inferior a la remuneración básica mínima unificada multiplicada por 10. ¿Sí? Debe pagarse íntegramente al momento de la constitución esta empresa. ¿Sí? Entre ellas están, por ejemplo, empresas como ferreterías, empresas unipersonales como comercializadoras, sí, pero siempre y cuando tengan un solo dueño, sí, un solo propietario o gerente propietario. A las sociedades, en cambio, son empresas que se constituyen por aportar capitales de varias personas, sean naturales o jurídicas, para que se conforme una sociedad. Dentro de las sociedades mercantiles en nuestro país, ¿sí? Tenemos una clasificación de entre ellas 5 tipos de empresas, ¿no? Que ya vamos a estudiar. Y también tenemos aquellas que se denominan como otras formas de empresa. En el caso de las otras empresas o otra forma de constituirse una empresa, están entre ellas los fideicomisos, los consorcios, las asociaciones, ¿sí? Entre las que tenemos como fideicomisos, son empresas que prácticamente se constituyen para transferir de manera temporal a la propiedad de bienes muebles o inmuebles que existen en espera para terceros, ¿sí? En cambio, los consorcios o asociaciones son asociaciones económicas en las que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad. Como les había mencionado, en nuestro país tenemos un ente regulador, ¿sí? Sobre todo para las compañías o para las sociedades como se las conoce. Sí, según la Superintendencia de Compañías, chicos, cabe recalcar que según el artículo que menciona esta clasificación, dice que dentro de nuestro país existen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Yo les había mencionado ciertos aspectos que se les considera o se debe llegar a denotar dentro de cada una de ellas. Entre ellas tenemos la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Como les mencionaba, para las microempresas, el personal que tiene que laborar dentro de ellas es de 1 a 9, en las pequeñas empresas es de 10 a 49, en las medianas empresas es de 50 a 199 personas, y en las grandes empresas sí se llega a denominar así porque tienen 200 empleados a más. Su valor de brutas en ventas anuales para las microempresas será de $1 a 100,000. Las pequeñas empresas serán de 100,000, $1 a 1,000,000. Las medianas empresas serán de 1,000,000 a 5 millones y las grandes empresas tendrán un valor bruto en ventas de 5 millones, $1. Los montos del activo son para las micro de 1 a 100,000, para las pequeñas es de 100,000, 1 a 1,000,000 y las medianas empresas es de 1,000,000, $1 a 5 millones. Y por último, las grandes empresas tienen que llegar a obtener un valor bruto en ventas de 5 millones, $1 a más. Los montos de los activos comúnmente para las empresas, denominadas como microempresas, tienen que llegar hasta un valor de aportación en activos de $100,000. Sí, en las pequeñas empresas, en cambio, la aportación será de 100,000 a 750,000. Las medianas empresas es de 750,000, $1 a 3,999,999. Y para las grandes empresas, sus montos de activos serán mayor o igual a 4 millones. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, yo una consulta. Dígame. Bueno, en lo que es del personal de mediana y grande empresa, según lo que yo tenía entendido hasta de lo que leí, de junio del 2022 era hasta 250 personas, de 50 a 250, y la grande pues de 250 a más. A más, sí. Que es lo que, sí, es lo que yo había revisado, no por su materia, sino por lo que yo estaba en una conformación de eso. Ya.
Bueno, entonces, bueno, me imagino que debe haber cambiado. Entonces, los datos ahorita, esto es la información obtenida de la Superintendencia de Compañías del 2010. Obviamente a esta fecha ya debe haber cambiado ciertos aspectos. Esperemos que no hayan habido cambios en los valores brutos en ventas y montos de los activos, sí, pero de la información que obtuve ahí mismo menciona, es de una fuente del 2010 de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Sí, igual ustedes tienen que siempre estar atentos a actualizar información en caso de que se requiera y gracias a la compañera por su intervención, ¿no? En este caso menciona así que dice que las medianas empresas han cambiado a un número de 250 personas y en las grandes empresas están de 250 a más, ¿sí? Ahora, en el Ecuador existe un número importante de empresas constituidas como sociedades. Las empresas que sean constituidas por sociedades, ¿sí? Estas están reguladas por la ley de compañías. En el artículo 1 de dicha ley, de la que les estoy mencionando, de la ley de compañías, menciona que una sociedad es aquella que se forma por un contrato de compañía. Este contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias y para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. ¿Sí? Según la ley de compañías, las compañías de comercio se clasifican en los siguientes rangos. Hay 5 tipos de, 5 clases de compañías, ¿sí? Que constituyen prácticamente o se constituyen en personas jurídicas. En el caso de la ley de compañías, reconoce a las compañías accidentales o cuentas en participación que no se considera como una persona jurídica cuando hay compañías o sociedades que sean accidentales o cuentas de participación. A ellas dice la ley que no les menciona como personas jurídicas, sino como personas naturales. Ahora, dentro de nuestro país tenemos, como les menciono, 5 clases de compañías. Entre ellas tenemos la compañía de nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, las compañías de responsabilidad limitada, las compañías anónimas, las compañías de economía mixta. ¿Sí? Estas 5 tipos de sociedades están normalmente bajo ley de compañías mencionadas bajo esta nomenclatura, ¿no? Que se denominan como las que le acabo de mencionar. En el caso de la compañía en nombre colectivo, estas compañías se contraen entre 2 o más personas naturales, ¿sí? O se forma este tipo de compañías por el contrato de entre 2 o más personas naturales. Estas empresas se hacen comercio o se generan el comercio bajo una razón social. El contrato de la compañía denominada en nombre colectivo se llega a celebrar por escritura pública, ¿sí? Esta será aprobada por un juez de lo civil. El capital con el que cuentan los aportes para generar este tipo de empresas, ¿sí? No está definido. El monto de capital, ¿sí? No se ha definido todavía. Es decir, que no importa el monto con el que se constituya siempre y cuando será una compañía en nombre colectivo, cuando ésta sea formada por 2 o más personas naturales y que su comercio se realice bajo una razón social. ¿Sí? A las empresas en compañía, en comandita simple y dividida por acciones, son aquellas compañías, ¿sí? Que se requiere de la unión de varias personas para su conformación. Pero, ¿qué tiene de particular este tipo de compañías? Las compañías en comandita simple. Son aquellas compañías que se contraen entre uno o varios socios, ¿sí? Es decir, que este tipo de compañías, chicos, están constituidas por socios y por socios comanditarios. Es decir, que existen 2 clases de socios en este tipo de compañías, ¿no?
Cuando se contraen este tipo de organizaciones, a los que sean nombrados como socios pueden formarse por uno o varios. Pero ¿qué tiene de particular entre los socios y los socios comanditarios? Es que los socios son solidariamente e ilimitadamente responsables. Es decir, que ellos responderán por la empresa sin tomar en consideración los aportes que ellos hayan realizado. En el caso, ¿sí?, de los socios comanditarios, en cambio, obviamente, ellos serán igual de 2 a más socios comanditarios que integren este tipo de sociedades. Pero, en cambio, ¿cuál es la diferencia entre el socio y el socio comanditario? Es que el socio comanditario, en cambio, tiene la responsabilidad limitada. En conclusión, chicos, este tipo de compañías tiene dos tipos de socios: socios y socios comanditarios. Los socios son solidaria e ilimitadamente responsables, mientras que los socios comanditarios son responsables solo hasta el límite de sus aportaciones. El capital que conforma este tipo de compañías en comandita por acciones es dividida también en acciones. Acciones que serán nominativas de un valor igual de nominación. En el caso de este tipo de sociedades o compañías, del 100% de su capital social, la 10ª parte por lo menos deberá ser aportada por los socios, que son solidariamente responsables, es decir, los comanditados. Y en cambio, a los comanditarios, sí, su aporte será de la parte restante. Mínimo deberán aportar los socios comanditados un 10% del 100% y para los comanditarios un 80%. En la compañía, en comandita por acciones, solamente personas naturales podrán ser comanditados o socios, ¿sí? Y en caso de los socios comanditarios o comanditarios, también ellos podrán formar parte de este tipo de compañías, pero aquellas que sean denominadas como personas jurídicas, ¿sí? Como tercer tipo de compañía están entre ellas la compañía de responsabilidad limitada. Este tipo de sociedades se constituyen con la participación de 2 a 15 personas. Las compañías de responsabilidad limitada están constituidas por 2 a 15 personas. Esto tiene de particular este tipo de sociedades. ¿Por qué? Porque no pueden tener a un número mayor de 15 personas. En caso de que se forme quieran formarse o constituir una sociedad de este tipo de responsabilidad limitada, el número de socios no tiene que superar el número 15, es decir, siempre tendrá que ser 15 o menos de 15. ¿Cuál es la característica principal de esta compañía? O otra principal característica es que todos sus socios responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones, ¿sí? Este tipo de sociedades trabajan bajo una razón social. El capital, según la ley de compañías de estas sociedades, debe estar formado por aportaciones y este valor del total de sus aportaciones no será inferior a $400, ¿sí? En este tipo de sociedades estará dividido en participaciones, ¿sí?, que aporten sus socios. En el caso de la compañía anónima, sí, este tipo de sociedades es una cuyo capital está dividido en acciones. Sí, se diferencia de las demás empresas porque en este caso aquí no tienen aportes los accionistas, sino sus aportes son transformadas en acciones. ¿Sí? Entonces, por eso mismo recalco que una compañía anónima, sí, todo su capital será dividido en acciones que sean negociables, ¿sí? Cada aporte de cada accionista, ¿sí? Cada aporte de cada accionista será su base para
genera responsabilidad. Es decir, cada accionista solo responderá únicamente por el monto de sus acciones o de sus aportes. ¿Sí? La compañía, compañía anónima, pues la compañía anónima podrá establecer un capital autorizado bajo una escritura de constitución. Esta sociedad se constituye bajo una escritura de constitución, no bajo una escritura pública. La compañía aceptará, este tipo de compañías debe aceptar que se emita acciones, ¿sí? Por el monto del capital, es decir, que prácticamente su capital será convertido en acciones. El monto mínimo para formar este tipo de empresas o su capital suscrito debe ser de $800 como mínimo. Obviamente, si quieren aportar más los accionistas, podrán hacerlo, pero si es menos de 800, no se puede formar este tipo de compañías. La compañía de economía mixta. Estas compañías, ya habíamos hablado hace un momentito, son aquellas compañías o sociedades que se conforman por capitales del Estado y capitales de las personas, sean jurídicas o personas naturales. Las compañías de economía mixta están entre ellas, por ejemplo, los consejos provinciales, los municipios, organismos del sector público que tengan o cuenten con capital de derecho público y de derecho privado, ¿sí? Ahora, ustedes tal vez van a preguntarse, ¿qué es una persona jurídica o una persona natural? Dentro del Código Civil, en el artículo 264 define que una persona jurídica es una persona ficticia, ¿sí? Yo ya les había mencionado que era empresa. Empresa son las acciones que emprenden el humano, ¿sí? Entonces, una persona jurídica, chicos, es prácticamente una empresa. Por eso se le denomina como una persona ficticia. ¿Por qué? Porque tiene nombre, tiene la capacidad de ejercer derechos, tiene la capacidad de contraer obligaciones, ¿sí? Está representada de manera judicial. Las personas jurídicas prácticamente pueden formar o participar de un modo u otro. Pueden participar dentro de la sociedad. ¿Pero por qué son denominadas como ficticias? ¿Por qué? Porque estas no tienen una persona definida como tal, sino es una persona ficticia, es decir, que se conformó algo por alguien. En este caso, ese alguien es el humano y lo que se conformó es una sociedad o una empresa, ¿sí? Denominada como persona jurídica. En el caso de la persona natural, en cambio, somos todos los seres humanos, ¿sí? Las personas naturales o se denomina como persona natural al ser humano, que sea sujeto de derecho, que tenga capacidad para adquirir y para ejercer derecho, para contraer y cumplir obligaciones y para responder de sus actos delictivos o dañosos, ¿sí? Entonces, eso es una persona natural. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. Sí, en lo que era la clasificación de las compañías, ahí nos faltó ahora lo que se denomina también con sociedades por acciones simplificadas, que estas se crearon a partir del 2020. Esas también entran, digamos que ya también como compañías. Sí. Sí, dentro de este tipo de sociedades. Sí, pero todavía dentro de la ley de compañías, en su artículo 2 no está todavía, no está cambiado. Sí, es por eso que bajo la ley está solo estos 5 tipos de sociedades, ¿no? Sí, pero Está un sí nuevo existe. reglamento subido que hicieron el 5 de julio. Exactamente, está dado el reglamento, pero no está bajo la ley. ¿Sí? Claro, porque hicieron la reforma al reglamento el 6 de julio de este año, lo que es el SAS, más conocido. Sí, exactamente, conocidas como sociedades o denominadas como SAS. Sí, pero todavía bajo la ley no están incrementadas de estas sociedades, está bajo solo un reglamento, ¿sí? La SAS. A ver, también levantó la manito Carolina Sánchez.
Listen, ¿en qué se diferencia compañía anónima y sociedad anónima? Es la misma. Ah, Se es la misma. denomina sociedad o se denomina compañía, ¿sí? Se les conoce como sociedades anónimas dentro de nuestro medio, pero dentro de la ley le denomina como compañía, pero es lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Listo, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Sí? Ya vamos a revisar la ley ya de compañías para que disipen las inquietudes que nos acaba de mencionar la compañera, ¿ya? Dentro de nuestro país, sí, dentro de nuestro país, cabe recalcar, chicos, que cuando se inicia una actividad comercial o empresarial, es necesario considerar ciertos aspectos que debemos tomar en consideración para poder mantener un control adecuado del negocio o empresa, ¿sí? Cuando mantenemos en consideración estas formalidades, vamos a evitar ciertos riesgos por incumplir como entidad bajo un ente de control, ¿sí? Tomemos en consideración que dentro de nuestro país existen varias entidades de control gubernamental, ¿sí? Y ellas, bajo sus normativas o leyes, ¿sí? Que rigen a las empresas, ¿sí? Permiten que se cumplan ciertos aspectos. Entre ellos tenemos estas formalidades, ¿sí? Primero, en la primera formalidad, todo tipo de empresa, si todo tipo de empresa, sea unipersonal o sea sociedad, la empresa debe definirse en el modo en que quiere constituirse o quiere crearse, ¿sí? Quiere crearse como empresa o negocio, tiene que determinar primero qué tipo de negocio o tipo de sociedad quiera conformarse y el capital con el que quiere operar. Cuando se considera un negocio o sociedad y el mismo se le quiere constituir, ¿sí? Ahí llega a definirse bajo varios normativas que sean de control para ellas, ¿sí? Entre los entes de control, ¿sí? Entre los entes de control gubernamental, tenemos algunos, entre ellos está el Servicio de Rentas Internas, la misma Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Bancos, que cada una rige de manera indistinta según el tipo de empresas el cual se haya creado, ¿sí? Pero la que más tiene o la que más rige a nivel de país para los negocios o sociedades es el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas rige para negocios informales, negocios formales, entre ellos están las sociedades, ¿sí? Entre ellas están bancos, instituciones financieras. El Servicio de Rentas Internas rige a todos, pero según el tipo de empresa o como se defina al tipo de empresa, tendrán que ser reguladas por otros entes de control, ¿no? Y es por eso que les mencioné que entre ellos, entre los entes de control tenemos a las diferentes superintendencias, inclusive otros entes como los ministerios, que también les rigen, ¿sí? Pero, como les menciono, en nuestro país, el ente controlador que regula a todas en general es el Servicio de Rentas Internas. Las empresas deben obtener el registro único de contribuyentes, ¿sí? Y definir prácticamente dentro del Servicio de Rentas Internas tienen que definir sus puntos de venta, sus locales, si van a tener sucursales, ¿sí? En dónde van a operar su domicilio y todo ello. Para ello, este registro se requiere dentro del Servicio de Rentas Internas. ¿Sí? Actualmente existe otros tipos de registros según el tipo de empresas en que se hayan generado. Por ejemplo, está el RICE, el RIMPE, ¿sí?
que son también registros, ¿sí? O son regímenes que logran considerarse según el tipo de empresas que sean creadas, ¿no? Como tercero, hay que tomar en consideración que se debe también obtener, todo tipo de empresas tienen que obtener permisos de funcionamiento, ¿sí? Ahora, los permisos de funcionamiento para dichas empresas, ¿sí? Para dichas empresas, chicos, son de manera generalizada, incluye los permisos del cuerpo de bomberos, los permisos municipales, pero también tiene que considerarse que para obtener este tipo de permiso de funcionamiento hay que definir el tipo de empresa. Por ejemplo, si son empresas de salud, tendrán que tener los permisos pertinentes del Ministerio de Salud. Sí, si son empresas, por ejemplo, que brindan servicios de educación, tendrán que regirse y obtener permisos pertinentes al Ministerio de Educación. Entonces, cada empresa deberá obtener los permisos de funcionamiento según el tipo de empresa que se haya constituido, ¿sí? Pero los más comunes o los más habituales permisos que se debe obtener es del cuerpo de bomberos y del municipio. Como cuarta formalidad, todo tipo de empresa, para no estar expuesto a cualquier amenaza, ¿sí? Se debe registrar sus nombres comerciales, marcas, patentes, derechos de autor, ¿sí? Y obtener un título de propiedad de los, de los mismos, bajo la ley de defensa, ¿sí? ¿Por qué se requiere que toda empresa registre sus nombres comerciales? ¿Para qué? Porque para que no haya plagio, ¿sí? Para que no haya una copia. Una vez que está registrada el nombre comercial, la marca o la patente que trabaje, que sea como recurso intangible de la empresa, ¿sí? Vamos a poder lograr de que esto no permita de que haya empresas que se registren o existan empresas con el mismo nombre. Si en caso de que existiera tranquilamente la empresa, si registró el nombre comercial, incluso puede denunciar a dicha empresa que haya copiado su nombre comercial, ¿no? Entonces, siempre hay que ser prolijos en este aspecto del registro, ¿no? Para obtener el título de propiedad legal de defensa. En este caso, donde permita que sean suyos los nombres, las marcas y las patentes. Como quinta formalidad, hay que considerar, chicos, que sí, toda empresa, como les decía, sea micro, sea pequeña, sea mediana o grande empresa, las empresas llegan a tener cierto número de empleados, ¿sí? Se denomine, según el tamaño de ellas, siempre tendrá bajo su estamento, su formación, empleados, ¿sí? Los cuales necesitan de que sean formalizados sus contratos para que laboren dentro de ellas. Esto se requiere que de todo contrato de trabajo sea inscrito, es decir, la quinta formalidad es inscribir los contratos de trabajo. ¿Dónde se debe inscribir? En el Ministerio de Relaciones Laborales. ¿Sí? Cuando se tiene también empleados y estos empleados son inscritos, ¿sí? Dentro del Ministerio de Relaciones Laborales, todo empleado tiene que ser asegurado, ¿sí? Todo empleado tiene que ser asegurado. Es decir, obtener por parte de la empresa la clave de acceso del sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y deberá registrar a sus empleados para poder brindar el seguro general obligatorio, ¿sí? Otra formalidad, cuando la empresa se haya considerado, ¿sí? Que dicha empresa tenga una formalidad y sea registrada como empresa que sea obligada a llevar contabilidad, es decir, el Servicio de Rentas Internas en su ley, designe sus parámetros para que una empresa se convierta en obligada a llevar contabilidad,
Toda aquella que sea designada o denominada de tal manera debe llevar contabilidad de acuerdo a las normativas legales y contables, ¿sí? Estas empresas deberán definir un sistema de contabilidad mediante el cual se registre las operaciones económicas, financieras, ¿sí? Otra formalidad que hay que considerar es que también toda empresa, ¿sí?, tiene que cumplir con obligaciones tributarias. Con ello no quiere decir solo obligaciones tributarias con el servicio de rentas internas. Tomemos en consideración que dentro de nuestro estado tenemos otros entes, ¿sí? Otros entes que debemos nosotros pagar ciertas tasas, impuestos, contribuciones, como por ejemplo, entre ellas están las superintendencias, los mismos municipios, ¿sí? El servicio de rentas internas, dice, con todos esos entes se debe cumplir con las obligaciones tributarias. Pero dentro de las empresas hay que tomar en consideración, ¿sí?, que lo bastante común de cumplir con obligaciones tributarias es con el servicio de rentas internas. Dentro de ellas están las obligaciones tributarias, por ejemplo, de emitir comprobantes de venta que sean autorizados, de generar las declaraciones, sean estas mensuales o semestrales, tanto del impuesto al valor agregado como del impuesto al consumo especial y otros impuestos según les corresponda a las empresas, ¿sí? Generar declaraciones cuando son obligados a llevar contabilidad a este tipo de empresas, se les, bajo la ley de régimen tributario, se les debe considerar de que emitan retenciones, comprobantes de retención. Cuando aquellas empresas están obligadas a emitir comprobantes de retención, también serán obligadas a cumplir con una declaración de retención. Retención, esta puede ser del impuesto a la renta o del impuesto al valor agregado. Hay empresas también que están obligadas a presentar anexos tributarios, empresas que están obligadas a declarar de manera anual el impuesto a la renta, ¿sí? Incluso existen empresas que están obligadas, sobre todo las sociedades, están obligadas a presentar de manera anual el anexo de accionistas, socios o partícipes, ¿sí? Entonces, o también llamado como anexo de dividendos. Entonces, así en nuestro medio vamos a encontrar que las empresas tendrán que cumplir con diferentes obligaciones tributarias, ¿sí? Otro tipo de formalidad es obtener el registro único de proveedores. Cuando las entidades o empresas, ¿sí?, tengan el caso de planear contratar con el Estado, deberán obtener el registro único de proveedores, tomando en consideración que si no obtienen, no podrán tener relación con empresas del Estado. Es decir, no podrán contratar, no podrán brindar servicios ni brindar bienes a este tipo de entidades que forman parte del Estado. ¿Dónde se obtiene el registro único de proveedores? En el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, ¿sí? Y la última formalidad es que si hay empresas que tengan como actividad económica la importación y o exportación, ¿sí?, deben obtener el registro pertinente. ¿Dónde obtienen este registro? En el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, en el caso de que quieran realizar operaciones de comercio exterior, ¿sí? El cumplimiento de estas formalidades, chicos, el incumplimiento, pues, el cumplir estas formalidades va a hacer que las empresas se regulen de manera correcta, ¿no? Y se manejen de manera correcta. Pero en el caso de incumplir con estas formalidades, pueden ocasionar que las empresas se vean afectadas por sanciones, ¿sí?, por sanciones que pueden ser regidas por los diferentes organismos de control, pueden ser incluso notificadas, multadas, suspendidas y otras acciones más que van a cortar o van a ser una barrera para que se maneje como negocio en marcha. Es decir, el incumplir una de estas formalidades puede hacer que las empresas dejen incluso de existir. Entonces, hay que tomar en consideración para que el negocio
la empresa pues pueda cumplir con el principio de negocio en marcha. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Mari García. Sí, lo que pasa es que no se le escuchó bien entrecortado. ¿En dónde se puede obtener el permiso el registro de importador? Ya, el exportador. registro de importador y exportador, cuando se quiere realizar operaciones de comercio exterior, se le debe obtener en el registro de importador y exportador, se le obtiene en el Servicio Nacional de, en el Servicio Nacional de Aduanas, en el SENAI. Ok, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Ya voy a el reglamento. A ver, chicos. Vuelvo a compartir con ustedes, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos la ley. Aquí tenemos la ley de compañías. ¿Sí? La ley de compañías y su codificación. ¿Sí? En el registro oficial. En su estamento está publicado en el artículo 2, como les menciono, hay 5 especies de compañías de comercio. Las compañías de nombre colectivo, compañías comandita simple y dividida por acciones, responsabilidad limitada, compañía anónima y economía mixta. ¿Sí? Cuando ustedes ya vean en los ciclos siguientes, ustedes van a ver de manera detallada el manejo o las leyes que les rigen a este tipo de sociedades, ¿no? Los artículos pertinentes a cada una de ellas. Yo no ahondo mucho en el tema. ¿Por qué, chicos? Porque yo solo mi materia es fundamentos de contabilidad. Sí van a revisar ustedes ciertos aspectos que se debe considerar para cada una de las compañías constituidas en nuestro país. Sí, miren, aquí tiene algunos artículos, si ustedes quieren revisar, lo pueden hacer en la página, como menciona la compañera de la Superintendencia de Compañías. ¿Sí? Superintendencia de Compañías, y se llama ahora Compañías y Seguros. Ustedes pueden obtener información ahí. ¿Sí? Repito, ¿por qué no ahondo mucho? Porque si yo me empiezo a ahondar y a definir a cada una de las sociedades, significa que me voy a llevar todo el semestre en solo explicar ello y no voy prácticamente a llevar las otras temáticas, tomando en consideración que el estudio de las compañías y sociedades y todo lo que rige, todas las leyes, ¿sí? Demandadas y reglamentos de la Superintendencia de Compañías son bastante amplios, ¿sí? Son bastante vastos. Entonces, si yo me pongo a explicarles todo, para mí se va a hacer bastante complejo continuar con los otros temas. Yo aquí les he dado de manera generalizada nada más, ¿sí? Les he dado de manera general la clasificación, la definición de las empresas, les he dado de manera general incluso la clasificación de las compañías, ¿sí? Pero si ustedes quieren tener mayor conocimiento y ya quieren apresurarse en tener conocimiento sobre las compañías, ustedes pueden obtener información en la Superintendencia de Compañías, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, correcto. Ya. Soy Marita Sánchez Carolina, por favor. Mandelice, no le escuché, discúlpeme. Sánchez Carolina, está una nena por ahí desactivando el micrófono y hablando, y las clases son grabadas. Sí. Disculpe. A ver, chicos. Ya, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene alguna inquietud sobre la temática? Listo. Entonces, si no tenemos ninguna otra inquietud, ¿sí? Nos quedamos hasta aquí. Ahora,
Déjenme volver a compartir un momentito para sacar una pequeña reflexión de la temática y... ay, ¿dónde está para compartir? Ya. Y terminar con la temática que hemos considerado para esta semana, ¿sí? Reflexiono. Las empresas, sí, a menudo la creación o formación de las empresas responde a la necesidad de cubrir un servicio o una necesidad en nuestro entorno, ¿sí? Mediante la cual existe la posibilidad de salir beneficiado. Para ello, el emprendedor o el grupo de emprendedores reúne los recursos económicos y logísticos necesarios para poder afrontar dicho reto empresarial y cumplir con los objetivos que se marquen, y haciendo uso de los llamados factores productivos, se genere la creación de una empresa. Estos factores productivos están dentro de ellos el trabajo, la tierra y el capital, ¿no? En conclusión, ¿sí? En conclusión, una empresa es una organización de personas, de recursos, como les mencionaba, entre ellos materiales, económicos, tecnológicos, que buscan, ¿sí? Que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona, ¿sí? Y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación, ¿sí? Pueden empezar los emprendimientos con una sola persona y ya desde ese punto pueden llamarse empresas, ¿sí? Pueden llamarse empresas. Las empresas que son pequeñas, hay que considerar que hay algunas empresas, microempresas, que todavía aún entre ellas no son obligadas a llevar contabilidad. Sí, yo ya en las tareas les voy a enviar para que investiguen en la ley de régimen tributario interno, sí, encuentren aquellas empresas que ustedes consideren según bajo esa ley, cuáles son consideradas como obligadas a llevar contabilidad. Sí, ya les voy a mandar esa tareita también. No sé si ya con ello vamos finalizando, chicos, y si no tenemos ninguna pregunta adicional, entonces podemos quedarnos hasta aquí. Y la próxima clase, por favor, ya vamos a ver otra temática que ahí sí vamos a ahondar en el tema de la contabilidad como tal. ¿Sí? Listo, chicos.